que básicamente es una forma de vida. Entonces, bueno, ese trabajo, digamos, de interrelacionar variables, ¿no? De correlacionar cuestiones, ese trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, lo que quiero decirles es que de alguna forma también en esta materia tenemos que recuperar aspectos de historia argentina que no siempre se tienen en cuenta, que por ahí ustedes vieron en el secundario, allá lejos ese tiempo, y bueno, hay que volver a mirarlos para poder tratar de entender, digamos, los procesos económicos ligados a, por ejemplo, la continuidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de la crisis argentina hoy, no podemos entenderla desde nuestra... Uno no puede decir, bueno, el problema de la Argentina es la pandemia, porque la pandemia no cayó en el aire, no cayó en un espacio vacío, sino que cayó sobre una historia que ya se venía construyendo y que ya tenía, digamos, desequilibrios que de alguna manera hicieron que la pandemia tuviera determinados impactos que todos estamos sintiendo, ¿no? Digo, pongo esto como un ejemplo para tratar de pensar los procesos sociales históricos en el tiempo, digamos, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. ¿Y que en qué tiempo? Bueno, no nos vamos a remontar a la colonia, aunque podemos hablar algo de la colonia, aunque ya algo se ha hablado, pero bueno, lo que sí podemos decir es que durante el periodo colonial, ¿no? La Argentina era un país marginal dentro de un imperio europeo, ¿no? Es decir, una región marginal, digamos, para decirlo de alguna manera. Es decir, el imperio español era un imperio que se extendía, digamos así, por todos los continentes, donde no se ponía el sol, y dentro de en ese imperio, sigo admitiendo, en ese imperio, bueno, el territorio, lo que llamamos el Río de la Plata, porque hablar de la Argentina es algo anacrónico para la época colonial como unidad, decía, era un lugar poco importante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que buscaban los imperios europeos eran, o España en particular, era o población sobre la cual asentar una dominación económica y social, en Río de la Plata era justamente porque se presupuso que ese río iba a llevar a las minas de plata, cosa que no lleva, ¿no? Es decir, lleva al Paraguay, pero no al Alto Perú, ¿sí? Y ahora una consulta, perdón. Entonces, sí. Entonces, lo único que teníamos era el puerto, nada más. Porque nosotros, lo que me acuerdo, lo que siempre nos hicieron ver de historia, nosotros un poco, pero bueno, el puerto, etcétera. Claramente lo que usted dice, sí, iban al Alto Perú, donde ahí estaban las minas, bueno, etcétera, pero no era que solamente teníamos el puerto, porque si no hubiésemos sido como Singapur o como Hong Kong, que son solamente ciudades, no. El Río de la Plata no tenía en principio lo que la sociedad española apetecía, pero tenía otras cosas que después con el paso del tiempo van a tener una valorización. O sea, hoy el petróleo puede ser considerado un recurso natural muy importante. Dentro de 100 años no, seguramente ya no va a ser tan importante. Es decir, la riqueza natural de un espacio geográfico es transitoria, digamos. O sea, digo, puede ser que el litio sea una gran riqueza y que Jujuy dentro de 100 años sea el centro de un imperio económico, o que
o que el viento pase a ser la principal fuente de energía y entonces la Patagonia sea un epicentro de actividad y de inversión muy importante. Es decir, las cosas van a cambiar, no sabemos. Básicamente yo diría que está claro que en el futuro lo más importante va a ser la inteligencia, ¿no? Más que los recursos. Pero los recursos van a ser importantes seguramente también, ¿no? Bueno, a ver si ya creo que siendo y 13 ya podemos, entonces, a ver si compartimos pantalla. Bueno, entonces acá tenemos que ver hoy el texto de Gallo, vamos a trabajar, ¿no? Ustedes ya lo han visto, ¿no? Ustedes han podido ya empezar con los, ¿no? ¿O me equivoco? Profe, perdón, creo que el cronograma todavía no lo han subido. No lo subieron. ¿No está subido, Sebastián? ¿No lo subieron el cronograma? No, la verdad es que no lo vi, no. Ah, bueno. Entonces, me disculpo y bueno, ahora lo subimos. Pero no, Sebastián no se pidió en trabajar el texto de Gallo hoy. Sí, hoy tocaba ese, pero bueno, es que tuvimos una desinteligencia y no subimos el cronograma. No, pero se anunció que hoy se trabajaba el texto de Gallo. El viernes pasado no. El viernes pasado no se dijo nada, sí así que sí, subí el cronograma, pero después no figuró por ningún lado. Bueno, ¿qué va a ser? A veces pasa. Bueno, les comento entonces. Ahora subimos el cronograma. Hoy vamos a hablar del texto de Gallo, que analiza la Argentina de 1870 a 1914. Y la próxima clase corresponde el texto de Rocchi, El péndulo de la riqueza se llama, ¿sí? Hoy, a ver si lo ven. Ahí está. Lo alcanzan a ver, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, Sí, se ve. bueno, acá ustedes lo van a ver en el, no sé si ustedes, cómo acceden al material, lo tienen escaneado el material, ¿no? En PDF. En PDF, bueno, perfecto. Bueno, acá lo que vamos a entrar ya en un proceso, diríamos así, en la etapa en que va a ser, podemos llamar la etapa de oro de la Argentina, ¿no? Esta es la etapa no solamente que podemos llamar una etapa de formación de la Argentina como país. Yo decía, la Argentina no es un concepto, una nación, digamos así, hasta este periodo aproximadamente. ¿Por qué? Porque justamente es el periodo donde se va a amalgamar lo que eran 14 provincias dispersas y despobladas, se van a amalgamar en una unidad. Y nación quiere decir unidad, digamos, implica unidad económica y una identidad cultural, por lo menos pretendidamente, una pretendida unidad cultural, una supuesta unidad cultural que podemos llamar, diríamos así, la argentinidad, ¿no? Ese sentido de pertenencia a un conjunto común. Y esto no se da, esta situación de identificación cultural no se da hasta que no se produce el gran fenómeno de la inmigración europea, que fue el fruto de un proceso consciente, o sea, la prédica de lo que se llamó la generación del 37, integrada entre otros por Alberdi y Sarmiento, que habían sostenido la idea de gobernar es poblar, ¿no? Es decir, la función del Estado, que se crea con la Constitución de 1853, después de la Batalla de Caseros. Acá me remonto un poco más atrás, ¿no? Es decir, la Batalla de Caseros pone fin
a la dictadura de Rosas en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? E inicia un proceso de formación del Estado Nacional, porque ese gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires era en realidad el reflejo de la, llamémosle, de la existencia de estados provinciales sin un Estado nacional que los uniera verdaderamente, aunque la provincia de Buenos Aires oficiaba de facto como el reemplazante del Estado Nacional. ¿Sí? Entonces, diríamos que a partir de la organización nacional que surge de la Constitución del 53, podemos decir que empieza a modelarse un Estado nacional y una economía nacional. Esta economía nacional empieza a darse a través, sobre todo, del desarrollo de los transportes. Los primeros medios de transporte van a ser las propias carretas, que van a verse beneficiadas por una mejora en los caminos, ¿sí? Y por también lo que se da a través de la libre navegación de los ríos interiores, ¿no? Es decir, una de las razones por las cuales Urquiza se levanta contra Rosas es que Rosas se negaba a permitir el ingreso de buques extranjeros a los ríos del interior del país, fundamentalmente el río Paraná y el río Uruguay. ¿Es así? Entonces, esta apertura a la navegación que significó la caída de Rosas también va a traer aparejada una mejora en el sistema de transportes que existía en el país, y posteriormente, con la reforma de 1860, otro cambio importante institucional va a ser la nacionalización de la aduana. ¿Qué importancia tiene la nacionalización de la aduana de Buenos Aires? Es que empieza a existir un sistema que podemos llamar tributario nacional, porque la aduana de Buenos Aires pertenecía a la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando hablamos de la constitución del Estado Nacional, lo que queremos significar es que existe una entidad política nacional, supralocal, que está por encima de las provincias, porque lo que conformó, digamos así, la primera etapa de la existencia de esto que llamamos la Argentina, fueron las provincias. La estatidad se construyó en las provincias, ¿sí? Entonces, justamente lo que el nacionalismo, el primer nacionalismo, que está representado justamente por Mitre, encarna esta idea de construir un Estado nacional. Bueno, hacia 1870 se finaliza, es una fecha clave porque finaliza, o está por finalizar, uno de los conflictos más importantes que vivió la Argentina, que va a ser la guerra con el Paraguay. La guerra con el Paraguay es una guerra que básicamente va a significar la afirmación justamente de la soberanía argentina en la Mesopotamia y en el Chaco, digamos. Ese conflicto es un conflicto limítrofe, que tuvo un gran impacto a nivel interno, porque además significó la movilización de la población, de buena parte de la población, la alianza con el Brasil, digamos, y la destrucción de un Estado que, diríamos, tenía cierta vocación de ampliación territorial, que fue el Estado del Paraguay, impulsado por Solano López. Bueno. Una consulta, ¿en qué fecha fue que finalizó la guerra de la Triple Alianza? En 1870. Listo, gracias. Bueno, entonces, algunas cosas que quiero que queden en claro. Primero, vamos a seguir el texto de Gallo, así lo podemos orientar, ¿no? En primer lugar, en esta etapa, uno puede poner 70, 80, acá no se trata, no hay una fecha que podemos señalar que es inicial, sino que en la práctica son hechos que se van sucediendo. Pero está claro que este periodo, que se inicia en torno a 1870, es el periodo, diríamos así, donde la Argentina va a crecer
a una etapa, a una velocidad inimaginable, digamos, uno de los grandes fenómenos de la historia económica mundial, digamos, ¿no? Se puede considerar una excepción dentro de la historia económica en el mundo. ¿Por qué? Porque en principio, acá lo dice, ¿no? Partimos de una ganadería de baja calidad, o sea, una ganadería extensiva. Extensiva quiere decir que utiliza un recurso natural como es la tierra en forma extensa, es escasamente agrícola. La agricultura existía, pero lo que no existía, y acá es importante para retomar, retomo lo del trigo que había dicho antes, ¿no? Existía la agricultura, pero no era de exportación. La agricultura era para consumo interno, o sea, en los alrededores de la gran aldea que era Buenos Aires, en Vicente López, en Saavedra, en Avellaneda, ¿sí? Había quintas de huertas, de frutales, para proveer, inclusive también en algunos casos de cereales para proveer a la ciudad, que era ya por entonces, empezaba a ser por lo menos una ciudad, un mercado importante, un lugar de consumo importante porque tenemos una población muy dispersa. Bueno, acá señala la infraestructura de transporte débil. Perdón, profesor, una pregunta. Sí. Perdón que lo interrumpa. En el escrito de Gallo decía que el cultivo lo utilizaban para importarlo, el trigo lo importaban, o sea, pero no alcanzaba igualmente para el mercado interno, eso es lo que no entiendo, o sea, lograban importarlo, pero... No, bueno, no, es que lo que está diciendo es que no alcanzaba a llenar la demanda interna. O sea, existía agricultura, pero en algunos casos había una necesidad de importar, no siempre, pero se importaban alimentos porque la producción argentina era escasa, digamos, ¿no? Claro. Entonces exportaban más de lo que abastecían el mercado interno. Claro, se encargaba más del mercado externo que interno. Ahí está, perdón. Claro, es decir, podía haber, o sea, estamos hablando de volúmenes poco significativos, o sea, no es que no se exportaba nada. Uno cuando hablamos de fenómenos sociales, estamos mencionando siempre, digamos, valores que sean significativos y trascendentes desde el punto de vista social, ¿no? Siempre hay algún kilo de algo que se exporta o se importa, pero no mueven amperímetros, quiero decir, ¿no? Profe, perdón, ¿qué habías dicho del trigo? Justo se me fue el internet. No, lo que estábamos diciendo es que, según lo que veíamos acá a ver, espera que estoy que... No, su función de compartir pantalla, a ver que no, me dejó de... Ahí está. No, lo que había dicho era que lo que estábamos hablando recién, que el trigo, que la Argentina era productor de trigo, podía ser productor de trigo, pero no era para el mercado interno. ¿Se entiende? O sea, mejor dicho, era para el mercado interno, no exportaba, no era una producción importante, o sea, era fundamentalmente alrededor de las grandes ciudades para abastecimiento de las ciudades, ¿se entiende? Y esto es lo insuficiente cultivo por eso. Y sobre todo lo que se exportaba era productos de la ganadería. En 1870 fundamentalmente estaba en auge el ovino, la lana, que sobre todo iba a los mercados europeos, ¿sí? Y el otro gran rubro, por supuesto, era la ganadería vacuna, de la cual se exportaba el cuero y la carne salada. O sea, se vendía la carne, se la exportaba salada, que era un producto que iba a los mercados que tenían una alta proporción de población esclava o de población negra, digamos, ex esclavos, porque era un producto de baja calidad y bajo precio. Era un sistema de conservación que generaba un producto de mala calidad, ¿no?
Por otro lado, bueno, comienza en esta etapa el ingreso de inmigrantes y de capitales, y al mismo tiempo hubo siempre acá vuelvo atrás, hubo siempre en la Argentina la idea de que no estaba solamente la riqueza agropecuaria, sino que también habría una minería que, considerando la gran extensión territorial que tiene la Argentina y la longitud de la cordillera de los Andes, obviamente se suponía que había grandes riquezas minerales que todavía la estamos buscando, porque en general la Argentina no es un país, digamos así, especialmente dotado en riquezas minerales. Justamente uno de los problemas de la industria va a ser la escasez de recursos minerales, ¿sí? Pero pasemos a la otra filmina. El primer censo nacional nos habla de una población de 1.800.000 habitantes. Y una gran cantidad de población que todavía vivía en unas condiciones bastante precarias, ¿no? Por ejemplo, casi el 80% vive en ranchos. O sea, los ranchos que uno ve, rancho quiere decir paredes de adobe y techo de paja, ¿no? Con un alto analfabetismo, el 77, casi 78%, y una inseguridad en el dominio territorial por la presencia de zonas dominadas por poblaciones originarias, ¿no? Por pueblos originarios al norte y al sur. Hoy por hoy uno tiende de alguna manera a valorizar esos pueblos originarios, porque obviamente hubo una suerte de racismo en la descalificación. Pero desde el punto de vista de la existencia social, sin duda había un tema, digamos así, de inseguridad jurídica, política y económica que implicaban los malones, ¿no? Es decir, la cuestión indígena era una cuestión que preocupaba por igual a toda la población, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, a ese problema, digamos así, que era de la frontera, así llamado de la frontera, o del desierto, que no estaba desierto, porque si no, no hubiese sido un problema, se le agrega entonces Aires contra el avance del Estado Nacional, ¿no? Es algo muy curioso que después de Mitre, que va a ser presidente entre 1862 y 1868, todos los presidentes que se suceden son provincianos, y los porteños van a sentir que son dominados por políticos que vienen de las provincias, ¿no? Y eso va a terminar en un alzamiento con una rebelión militar de la provincia de Buenos Aires en 1880 que dejó 3.000 muertos, ¿no? Fue una guerra muy sangrienta, ¿no? O sea, sí. No, en ese momento, ¿cómo se dividía Buenos Aires con respecto de provincia de Buenos Aires y Capital Federal? ¿Cómo era esa repartida? Bueno, está bien, es una buena pregunta. Justamente como consecuencia de la rebelión de Tejedor, gobernador de la provincia de Buenos Aires, contra el presidente de la Nación, que también residía en Buenos Aires, se va a producir lo que se llama la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, la configuración entonces de la capital federal como algo distinto de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ustedes ya saben que provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires tienen el mismo nombre, no por casualidad. O sea, de alguna manera la capitalización de Buenos Aires descabezó a la provincia de Buenos Aires, le sacó su cabeza, ¿no? Lo que le dio origen, ¿no? Y siempre ha sido una provincia problemática, ¿no? En buena medida se ha relacionado, o se puede relacionar, los problemas de Buenos Aires con el hecho de que la provincia de Buenos Aires no tiene en su seno la capital, a la que le dio de origen, ¿no? Ustedes fíjense de que cuando hay alguna protesta de la provincia de Buenos Aires, viene a la ciudad de Buenos Aires, no va a La Plata, ¿no? Y no deja de ser curioso.
Una consulta, ¿ahí también radica un problema financiero? Porque básicamente en la ciudad de Buenos Aires había puerto, por ende ahí entraba la mayor parte del tema de los ingresos, de lo que usted dijo hace unos minutos de la nacionalización de la aduana. ¿Sí? Bueno, también radica ahí, o todavía ese problema no está. No es un problema, digamos, porque todavía no hay lo que llamamos la coparticipación federal, que va a ser lo que de alguna manera ha provocado ciertos problemas, ¿no? Buenos Aires está discriminado en la coparticipación de recursos que recauda el Estado Nacional hoy. En ese momento... ¿Por qué? Bueno, porque es una historia más reciente esa, es una historia más reciente. Pero quiero decir que básicamente el Estado Nacional tiene que construirse quitándole recursos a las provincias. Entonces, un recurso que le va a quitar el Estado Nacional a las provincias es la capital federal. Porque hasta la Constitución de 1994, la capital federal fue... el intendente de la capital federal era nombrado por el presidente de la República. O sea, no había autonomía, ¿no? Bueno. El famoso era designado a dedo, como se decía. El famoso que era designado a dedo. Claro, el presidente elegía, era un funcionario como el ministro, alguien que el presidente consideraba idóneo, y algunos hubo idóneos, otros menos. Bueno, acá estamos hablando justamente de esto acá esta filmina está mencionando esto que estamos señalando, la derrota de Tejedor, la supresión, justamente esto de la supresión de las milicias provinciales, alude justamente al hecho de que el Estado Nacional va a disponer a partir de este momento del monopolio de la violencia. Es decir, las provincias podrán tener policías para, fundamentalmente, el orden público, es decir, para perseguir a los ladrones, pero no pueden tener ejércitos. O sea, había milicias provinciales que competían, digamos así, por el poder, por el uso de la violencia con el Ejército Nacional, ¿no? Es decir, este punto va a ser fundamental para afianzar el poder del Ejército Nacional y de la Armada Nacional frente a las tropas que pueden ser provinciales. Otros elementos, digamos así, que hacen a ese proceso de avance del Estado va a estar dado por la moneda, digamos. Hasta 1881 la moneda podía ser provincial o podía ser extranjera. O sea, circulaban monedas de Bolivia, de Chile, de Perú, de México, sobre todo porque los habitantes del interior estaban acostumbrados al uso de la moneda metálica. En la ciudad de Buenos Aires circulaba moneda de papel emitido por el Banco de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea que acá había esto de unificación monetaria, tenía sentido en función de esto, digamos, a crear lo que se llamó la moneda nacional, es decir, que existió hasta la década de 1960, ¿no? Las primeras inflaciones no consiguieron, digamos así. Nosotros desde chicos hablábamos de una fragata, que eran 1.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Una consulta, ¿en las provincias en ese momento tenían su propia moneda? O, como usted dijo, que se manejaban con distintos pesos de otros países? Ya por eso digo, en principio, digamos esto, en principio había distintas monedas, Entonces, en principio se crea una unidad monetaria nacional, lo cual obviamente fortalece la unidad económica y política del país, ¿no? Ya veremos qué pasa más adelante, porque el tema monetario, porque ¿qué pasa? En el mundo rige lo que se llama patrón oro, que es la conversión, ¿no? La relación permanente, la posibilidad de intercambiar billete de papel por oro, pero para hacer eso vos tenés que tener mucho oro, y como la Argentina no produce oro, la única forma de tener oro es que haya superávit comercial externo, ¿no? Y eso no pasaba. Bueno,
Pero eso ya lo veremos más adelante. Otros aspectos que hacen a la expansión del Estado, que podemos señalarlo acá como un consenso sobre el gobierno, es la reorganización, las leyes laicas, las llamadas leyes laicas, la ley 1420 que impone la educación laica, gratuita y obligatoria, y también el registro de las personas que hasta ese momento estaba en manos de la Iglesia, ¿no? Es decir, el nacimiento, el casamiento, el fallecimiento de las personas se registraban en la Iglesia. O sea, aquel que no era católico tendría que registrarse en la iglesia a la cual pertenecía, lo cual implicaba, bueno, la no existencia de una ciudadanía, ¿no? Lo mismo se reorganiza el sistema de justicia como otro elemento, y el régimen municipal, o sea que las provincias pasan a tener estados subprovinciales, ¿no? Niveles subprovincial del Estado, y finalmente ya se va a consolidar el sistema presidencialista, digamos, ¿no? El sistema presidencialista vendría a ser una reacción, una tentativa de unificar al país, digamos, ¿no? De darle unidad al país. Bueno, pasemos a la filmina número 5, antes que... Bueno, acá hablamos de orden roquista, que alude justamente a la llegada a la presidencia de uno de estos presidentes provincianos que mencionábamos antes. Esto es Julio Argentino Roca, presidente tucumano, quien ha sido uno de los principales ejecutores de la llamada conquista del desierto, es decir, la ocupación de la región patagónica, que estaba en disputa con Chile, hay que decir la verdad, ¿no? Es decir, Chile reclamaba tierras patagónicas y en ese momento Chile estaba en guerra, entonces se aprovechó un poco la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia para ocupar la Patagonia, porque obviamente no tenía posibilidad de responder. Bueno, aquí anticipamos algo del texto siguiente, que es de Rocky, que justamente habla de la inserción argentina en el mercado internacional como proveedor de bienes primarios, agrícolas y ganaderas de zonas templadas, pero al mismo tiempo de receptor de bienes, digamos, bienes intermedios, bienes de capital, capitales y fuerza de trabajo, ¿no? Pasemos a la siguiente filmina, veamos... ¿Me dejas agregar una cosita? Sí, dale, tranquilo, dale. No, quería agregar algo breve para poder pensar todo este proceso que tiene que ver con la relación entre los mercados y la formación del Estado. Porque por lo general nosotros quizás hoy en día tenemos una mirada como que el mercado va por un lado, el Estado va por el otro, y en realidad lo que tenemos es un contexto internacional en donde el mundo se está achicando, hay una revolución de los transportes, con el barco a vapor, el ferrocarril, de hecho se habla de primera globalización en esta época, y la Argentina va a ser uno de los países de frontera que se van a ir incorporando a esa división internacional del trabajo, pero para incorporarse, los mercados internacionales necesitaban que existiera un Estado que pudiera ejercer su soberanía sobre la jurisdicción que abarcaba el país, que pudiera hacer cumplir lo que se había establecido en la Constitución, que era básicamente el respeto a la vida, a los bienes y a las propiedades de los individuos. Porque, a ver, si nosotros nos guiamos por los factores de producción, Argentina tenía tierra abundante, pero le faltaba inmigrantes, es decir, trabajo y capitales. Entonces, se necesitaba que existiera una entidad que pudiera garantizar que justamente vinieran los inmigrantes y los capitales. Y de hecho, en un principio, capitales, cuando lleguen al país, y sobre todo teniendo en cuenta que era un país de frontera nuevo, con una situación bastante inestable, emitidos por el Estado, y justamente con esos capitales, el Estado mismo va a poder ir armando su burocracia, su poder militar, básicamente para poder dominar lo que sería, en términos weberianos, la coerción o la violencia legítima. Inclusive la construcción de los ferrocarriles no solo va a permitir
conectar las zonas productoras de La Pampa con el puerto y por ende con los mercados internacionales, sino que también va a permitir conectar, o mejor dicho, construir un mercado interno de carácter nacional y también va a permitir que ese poder coercitivo del Estado se pueda hacer sentir en toda la República. Con lo cual, digamos que entre lo que sería mercado y Estado existen muchos vasos comunicantes. O sea, creo que, digamos, hay que correr, para mi gusto, esa mirada en donde el Estado va por un lado, el mercado va por el otro, porque en realidad creo que existe una relación simbiótica. De hecho, la consolidación del Estado fue una condición sine qua non para que el país pudiera garantizar las condiciones de inserción económica en el mercado internacional. De hecho, cuando después veamos cómo se manejó la famosa elite de 1880, nos vamos a dar cuenta que esta gente, digamos, eran partidarios del librecambismo, pero también va a haber momentos en donde se va a discutir políticas proteccionistas. ¿Ah? Entonces, básicamente esto lo aporto como para quizás pensarlo desde otro lugar. Claro. Pero bueno, al mismo tiempo ese Estado era necesario justamente, digamos, ¿no? Acá hay un proceso, digamos, paralelo de donde el Estado y la sociedad se construyen mutuamente, digamos, en cierto sentido. Una de las cosas más extraordinarias de esta etapa es el crecimiento desde el punto de vista porcentual de la población. Vean ustedes que prácticamente la población se multiplica por 4 en 43 años, ¿no? Entre 1869 y 1914. O sea, 45 años, ¿no? Lo cual evidentemente es porque al mismo tiempo que se da el crecimiento demográfico, se da el crecimiento del producto per cápita. O sea, el producto per cápita crece más o menos a un 3%, pero al mismo tiempo la población crece a una tasa muy alta. Entonces, ese doble crecimiento del producto y de la población es el fenómeno extraordinario que decíamos antes. Bueno, seguí un poquito con me tengo que poner tengo que hacer una cosita, me tengo que poner un medicamento. Seguí con esta filmina, Sebastián, ¿podés? Dale. Vaya tranquilo. No, básicamente recién lo que planteaba Aníbal era que una vez que termine este periodo, por lo menos el año 1916, que es el punto límite que toma el autor del texto que estamos viendo, el producto bruto de lo que es este país que se está construyendo, que es Argentina, se va a multiplicar por 6 y el producto per cápita se va a multiplicar por 3. Eso significa que al final del periodo los habitantes del país van a ser 3 veces más ricos que cuando comienza este proceso allá por el año 1880. No solo van a ser más ricos, sino que también Argentina va a ser uno de los países más urbanizados del mundo, y todo esto sin haber atravesado, por ejemplo, una revolución industrial. Y bueno, y básicamente con el tema de la migración tiene que ver, bueno, con la dotación de factores. A Argentina le faltaban brazos para trabajar, que era un problema crónico, una vez que, si bien la inmigración al Río de la Plata comienza desde, por ejemplo, la década de 1830, en esta etapa, al calor de la revolución de los transportes, el descenso de los costos, o sea, era mucho más accesible que gente de cierto nivel adquisitivo pudiera trasladarse, por ejemplo, desde zonas de Europa hasta el Río de la Plata. Las condiciones de seguridad habían mejorado muchísimo, y además el Río de la Plata aportaba, por ejemplo, se pagaban salarios más altos en algunas zonas de Europa, por ejemplo, de Italia, de España, y además Argentina, al ser un país productor de alimentos, la alimentación era abundante y barata, que era un dato no menor para poblaciones europeas que, digamos, no son las poblaciones que nosotros vemos hoy en día. O sea, el tema de comer o no comer era un tema
importante en esta época. Claro, no, acá, Sebastián, digamos, parece que también es muy importante el problema, la distribución, la diferencia de la distribución territorial de la inmigración, ¿no? Es decir, porque la población, el impacto de la inmigración se da sobre todo en la región pampeana, es decir, la región pampeana va a ser la región más rica y entonces la que va a recibir mayor cantidad de inmigrantes, y entonces va a empezar a darse un fenómeno que existe muy fuertemente hoy, que es la desigualdad regional, digamos, ¿no? La desigualdad entre las provincias. O sea, por ejemplo, Santiago del Estero, una provincia que fue muy importante en la época colonial, bueno, que se convierten en provincias históricamente, digamos, estancadas, ¿no? Con poco crecimiento demográfico, con poca actividad económica, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, en el origen está esto, básicamente porque la región pampeana es la región que dispone de recursos que pueden generar, digamos así, exportaciones, mientras que las regiones más tradicionales, como la del NOA, sobre todo, el noroeste argentino, esa región que había sido la más importante en la etapa colonial independiente desde el punto de vista demográfico, pierde, digamos así, significación, pierde posibilidades, digamos, y por lo tanto va a haber un estancamiento, una tendencia de estancamiento con diferencias, ¿no? Bueno, acá señalamos, bueno, el proceso de modernización productiva, ¿no? Si van a incorporar este incremento de la actividad económica, también implica la introducción de medios mecánicos de producción, de utilización de instrumentos más modernos, sobre todo en el área, por eso, en el área pampeana, la decadencia de las tradicionales o el menor dinamismo de la sector de las regiones tradicionales. Una consulta. Sí. Imagino que había cierto criterio unificado dentro de la casta política en cuanto a este tipo de decisiones, pero provincias como la que citaron de Santiago del Estero, que se había perjudicado por este modelo que se estaba llevando adelante, ¿hay registro de que había algún tipo de crítica a este desarrollo que reinaba, o estaban todos dentro del mismo criterio con el fin de que el país avance y en realidad se empiece a formar y avanzar? No, a ver, vos utilizás la palabra casta política, parece ser un poco... todos los países tienen alguna dirección, alguna élite que toma la dirección, así que alguien tiene que hacerse cargo, digamos, ¿no? Eso diría, o sea, existe una élite, esa élite, bueno, se elige de distintas maneras, no es una élite completamente cerrada. Por ejemplo, bueno, sabido es que Sarmiento era hijo de la famosa Paula Albarracín, o sea, no pertenecía a una clase dominante, digamos, ¿no? O sea, además en Argentina, el territorio argentino era un país, no era una zona donde había una aristocracia o una oligarquía, o sea, se están creando los sectores dominantes en esta etapa, en realidad, en la etapa de formación de los que son económicamente dominantes y los que se dedican a la política. Uno se dedica a la economía, a hacer negocios, otros se dedican a la política. Qué cosa que, mal o bien, pasaban en todos los países, ¿no? Ahora, respecto de la desigualdad territorial, que supongo que es lo que a vos te referís, a vos te importa, no es que hubo, digamos, las élites de Santiago, de las provincias, no es que no les interesaba, simplemente la dinámica económica y social no permitía, digamos, los recursos no permitían, y después obviamente se van acomodando a las situaciones y terminan algunos generándose algún beneficio de eso, pero digamos que yo no veo una decisión, diríamos, de vamos a anular al interior y vamos a hacer que el puerto florezca. No me parece que haya habido una decisión de ese tipo, ¿no? Pero bueno, hay una larga literatura y una larga bibliografía al respecto. Pero me parece que, básicamente, yo diría, en Argentina en esta etapa le va bárbaro, le va muy bien. Ahora,
como también pasó en la Revolución Industrial Británica, ¿no? En todos los procesos de modernización hay a quienes le va bien, hay regiones a quienes regiones que le va bien y a regiones que le va mal. O sea, el proceso de modernización es desigual por naturaleza. ¿Por qué? Porque vos le vendés al mercado y depende de lo que vos tengas para vender, que seas más competitivo o menos. Y eso va a depender de los recursos, ¿no? O sea, que es injusto, estoy de acuerdo. Vos me dirías, ¿eso es injusto? Sí, es injusto, pero es digamos, ¿cuál hubiese sido la alternativa? ¿No? Esa es la pregunta. Pero bueno, no sé si te respondía a tu inquietud, pero en todo caso, después lo seguimos charlando. Al mismo tiempo que se desarrollan actividades para exportación, esto es importante, también va a haber actividades de mercado interno. Un poco eso va en la dirección que le preocupa a Martín. O sea, no es que solamente se exporta para importar, sino que justamente en virtud, sobre todo de la distancia del costo del flete, digamos, ¿no? Es decir, la Argentina es un país que está, no quiero decir ninguna mala palabra, pero lejos de todo. O sea, el grueso de la población mundial está en el hemisferio norte. En el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur tenemos Sudáfrica a 5.000 kilómetros y Australia a 20.000 kilómetros. O sea, no tenemos nada. Cerca tenemos nuestros vecinos, Uruguay, Chile, etcétera. Pero no tenemos mercados importantes. Los mercados importantes están lejos, y lejos implica flete, ¿no? Así que, como hay flete para exportar, también hay flete para importar, y ese flete opera como un sobrecosto del producto de importación. Y por lo tanto, mejora relativamente la producción nacional, y va a haber producción nacional, aunque lentamente, ¿no? Lentamente. Porque recuerden que estamos hablando de un periodo de 70 años, ¿no? Acá en la filmina siguiente vemos el proceso de avance de la frontera agropecuaria. Vean acá la zanja alsina, que fue una tentativa de establecer, llamémosle, un modus vivendi con los pueblos originarios, y que luego esa estrategia defensiva se transformó en ofensiva y la llamada campaña del desierto, ¿no? Pero vean que la frontera, en principio hasta 1876, vean ustedes que la frontera se adentraba bastante en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se adentraba prácticamente, abarcaba la tercera parte de la provincia de Buenos Aires, estaba fuera, digamos así, del dominio de las autoridades. Y vean que también llegaba a Santa Fe, a Córdoba, San Luis, Mendoza. O sea que perdón, ¿qué delimitaba esa frontera? No entendí bien. No, es la frontera con el indio. Ah, ok, bien. O sea, porque acá justamente lo que importaba, lo que remarcamos aquí en esta filmina, es la extensión del territorio de la frontera, de las áreas productivas de la tierra, ¿no? O sea, acá esta expansión territorial va a implicar la incorporación de una gran cantidad de tierras, ya todavía dentro de lo que podemos llamar la pampa húmeda, porque acá hacia el oeste, digamos así, ya tenemos la pampa seca, ¿no? La zona que no permite la agricultura de secano, es decir, la agricultura sin regadío, ¿no? Siguiente filmina, bueno, acá hay una cuestión importante de movilidad social, ¿no? Es decir, parte de este proceso de transformación económica va a implicar un incremento de la clase media, al mismo tiempo la educación, no solamente por la ley, sino porque existe una decisión de las autoridades de expandir el sistema educativo, va a haber una reducción muy significativa del 78 al 35, se reduce de una manera muy fuerte, y al mismo tiempo, bueno, hay mejoras sociales muy importantes, la vivienda popular de la época era el conventillo, que era una vivienda unifamiliar que se transforma en plurifamiliar, o sea,
Lo que estamos viendo originariamente era la vivienda de una familia acomodada que tenía una numerosa prole y algunas personas que asistían de personal doméstico, y esas casas se convierten cada cuarto se convierte en una vivienda familiar, o sea, en cada cuarto donde antes podía vivir una persona pasa a vivir una familia, ¿no? Bueno, una de las cosas que se remarca es que por esta etapa la legislación social y laboral no avanzó conforme avanzaba la economía, o sea, no estaba a la altura, digamos que en cierta medida la economía avanzaba más que ciertas, digamos así, cierta legislación social, lo cual era un poco lógico porque un poco pasaba en todo el mundo, o sea, diríamos en todos los países del mundo había mucha resistencia de las clases altas a, por ejemplo, a legislar, a otorgar, por ejemplo, derechos a los sindicatos, ¿no? Profe, una consulta. Esto pasa, pero más que todo en el Buenos Aires y lo que son las regiones pampeanas, poniendo el punto anterior que indica el compañero. En las otras provincias no pasaba esto, según el texto. El crecimiento era poco y nada. Bueno, acá esta Filmina menciona un poco esto. Sí, como decíamos recién, es bastante desigual el impacto, digamos así. Nosotros decimos, crece en esta etapa el Producto Bruto por habitante, crece un 3%. La población se multiplica por 4, ¿no? Pero, obviamente, ese crecimiento per cápita y ese crecimiento demográfico se da en forma desigual, ¿eh? Se concentra en la región pampeana, porque es la región que más está beneficiada, digamos así, por el sistema, digamos así, de globalización económica mundial. O sea, el mundo se ha expandido en su capacidad comercial, los países comercian, el intercambio de capitales, de personas, de mercancías, transporte, etc. Entonces, la proximidad a los puertos sin duda es un elemento, la riqueza natural de la tierra también es un elemento, pero bueno, y las provincias más alejadas empiezan a desarrollar ciertas actividades, pero muy lentamente. Por ejemplo, el vino en la zona de Mendoza, que eso es muy lento, ¿eh? Sí. El azúcar en Tucumán. El azúcar en Tucumán. Pero bueno, por ejemplo, hay provincias históricamente que tienen, por ejemplo, La Rioja y Catamarca, son provincias que nunca tuvieron una fuerte, digamos así, trama productiva local, ¿no? Y esto se nota, bueno, digamos, en que los indicadores socioeconómicos son peores. Pero, ojo, de todas maneras uno podría decir que en términos relativos también, si uno lo mira la serie en el tiempo, hubo mejoras en la condición de vida, por ejemplo, del NOA en 1880 respecto de 1850. Uno podría decir que hay mejoras. Lo que pasa es que las mejoras en el NOA fueron mucho menores que en la región pampeana, ¿sí? Bueno, una de las características de esta sociedad, de esta Argentina, diríamos así, es el dinamismo de la sociedad civil. Y eso se refleja en la tendencia a la formación de asociaciones de distinta naturaleza. Por ejemplo, clubes, por ejemplo, organizaciones económicas, gremiales, mutuales, distinta naturaleza, ¿no? La Argentina siempre tuvo, por ejemplo, una fuerte presencia de gremios obreros, que tenían a nivel local, se lo llamaba sociedades de resistencia, ¿no? Que eran vistas por el establishment como organismos anárquicos, contrarios a la sociedad, en fin, eran muy, sobre todo los patrones de las empresas las rechazaban abiertamente y se negaban, digamos así, a negociar con los sindicatos cualquier mejora colectiva, digamos, partiendo de la idea de que el contrato de trabajo era un contrato individual, una relación individual que se establecía entre el demandante de mano de obra y el trabajador.
De todas maneras, una de las cosas que llama la atención es el hecho de que no hay en la Argentina muchas manifestaciones de nacionalismo anti-extranjero, más allá de que existen alguno que otro. Supongo que esto lo va a decir más adelante, pero bueno, en general hubo bastante, digamos así, hasta la Primera Guerra Mundial, bastante, llamémosle, había una convocatoria que vengan los extranjeros, sobre todo el europeo, digamos así, que era considerado un factor de progreso, digamos, ¿no? Después, en la medida en que empiezan a aparecer corrientes que eran consideradas antisociales, como el anarquismo, ahí va a haber problemas, que ya veremos más adelante. Acá, por ejemplo, se menciona que las corrientes que existían, que podemos decir, bueno, corrientes políticas y llamémosle sociales, el liberalismo, el radicalismo sería un partido que nace de la revolución de 1890, que ya la veremos más adelante, el socialismo también, que replicaba el socialismo europeo, y por último el anarquismo, ¿no? Son corrientes que, digamos, más allá de que había luchas, todos compartían alguna idea común, es sobre todo la idea de, llamémosle, el liberalismo económico. O sea, en esencia podría decirse que se consideraba que el mercado, más allá de algunas cuestiones que podrían ser, el anarquismo hasta cierto punto no estaba tan de acuerdo con eso, pero digamos en general rechazaban al Estado como un determinante, digamos, se lo veía al Estado como un factor, llamémosle, opresivo. Sí, ¿qué me querían preguntar? Bueno, quería que me explique por favor eso de anarquismo, socialismo, radicalismo y liberalismo. Bueno, digamos, son corrientes político-ideológicas, ¿no? Llamamos liberalismo, en realidad los gobernantes eran liberales y conservadores en lo político, porque en realidad los que gobernaban querían seguir gobernando, y como las elecciones no eran libres, bueno, eran liberales, llamémosle lo económico, pero no en lo político. O sea, la política liberal implica cierto uso de libertades civiles para la gente y cierto acceso, digamos. En cambio, el radicalismo es una corriente que fundamentalmente se va a definir por la pureza del sufragio. La Unión Cívica Radical se va a definir por la demanda de que haya elecciones limpias. Eso se va a conseguir con la ley Sáenz Peña en 1912, ¿no? La ley de sufragio universal. Y el socialismo básicamente postula la necesidad de que hubiera leyes que permitieran que los sectores sociales menos favorecidos sean compensados, digamos así, a través justamente de la legislación social. Pero digo, estos mantienen, si bien yo diría que acá hay algunos sectores que podemos llamar gobernantes que no son librecambistas, o sea, sobre todo porque proponen la necesidad de... Hay muchos que son proteccionistas, digamos, ¿no? ¿Sí? Una consulta, la rama del socialismo es donde nace un poco lo que es el peronismo, poniéndole un nombre, digo. Simplemente tomando como... Hoy lo identificamos así, pero digo... No, porque, ¿sabés por qué? Porque el peronismo es una mezcla, digamos, de nación, es una mezcla de corrientes ideológicas. Entonces, el peronismo del 46 no es un movimiento de izquierda, digamos, para decirlo así rápidamente, ¿no? Mientras que el socialismo sí es de izquierda. Será una izquierda a la europea, pero es izquierda, ¿sí? De hecho, el socialismo estuvo en la Unión Democrática en contra del peronismo. Claro, por eso. O sea, los socialistas eran antiperonistas. Si jugaron para alguien fue siempre en contra del peronismo. Bueno, después se va a dividir, es una historia larga. Después va a haber una corriente socialista que adhiere, se aproxima, en fin. Es complejo, pero digamos, si bien algunas ideas del socialismo toma,
no es, porque el socialismo se pretende un partido democrático, digamos, partidario de la división de poderes, partidario de la acción parlamentaria, y el peronismo digamos, tiene cierto rechazo hacia ese tipo de cosas. No es muy partidario de la división de poderes el peronismo del 46, ¿no? Bueno, pero eso es nos estamos adelantando. Profe, una consulta. A ver, que no me quedó muy claro del texto. ¿En qué se diferenciaba, cuál era la principal diferencia del socialismo de Marx con el socialismo que adaptaron los inmigrantes argentinos? O el socialismo que estaba implementado en la Argentina. No, lo que quiero decir con esto, lo que queremos decir con esto, que había ciertas ideas que eran compartidas por todo el mundo, digamos, ¿no? Respecto de, por ejemplo, la idea de que el argentino era un país que estaba destinado a progresar, que había una idea de que la libertad económica era de alguna manera defendida por todos, la idea de que tenía que haber libertad económica, la idea de que el Estado no debía ser un Estado intervencionista, que debía regular, o sea, había un cierto rechazo a esa idea de un Estado intervencionista en general, vamos a decir así. No había, por ejemplo, aún los católicos son liberales también, ¿no? En otros países, como puede ser México, Perú, etcétera, existen, digamos así, conservadores que defienden cierto antiguo régimen, relaciones de servidumbre, relaciones de patronazgo, digamos, de los propietarios respecto de sus peones, ¿sí? Esas ideas no existían en la Argentina, ¿no? Entonces, más bien había, por eso digo, ideas liberales en un sentido muy amplio de la palabra, ¿no? Que se compartían, aún la izquierda, digamos, ¿no? Pero bueno, ya eso simplemente lo mencionamos ahora, después lo vamos a ver más en detalle. Y una de las cosas que vamos a ver es que la Argentina empieza a verse como un país distinto en el contexto latinoamericano. Diga, un poco la idea de Alberdi, de gobernar es poblar, partía de un supuesto de que los argentinos ya en 1852 eran europeos en América, no eran americanos, y este proceso que se da entre 1870 y 1914 viene a consolidar esa idea, ¿no? De que éramos un país, no éramos Latinoamérica. ¿Por qué? Y bueno, porque se consideraban así. Si no es que uno es, los inmigrantes. Obviamente geográficamente éramos latinoamericanos, pero desde el punto de vista cultural, inclusive económico, se consideraba, primero hay una realidad, la calidad de vida que existía en la Argentina era muy superior al resto de América Latina, eso es claro, ¿no? Digamos, no es algo interpretación, es una realidad. Eso no significa que no hubiera pobres, que no hubiera gente que sufriera, desde ya, pero la producción argentina de lo que sea, en general era muy superior al resto de otros países, ¿no? De América Latina. Había hemos crecido económica y socialmente más que el resto de Latinoamérica. Claro, exacto. Por eso es que se consideraba que los argentinos, como usted dijo, que los argentinos eran europeos en Latinoamérica. Claro, digamos, y de ahí surge un sentimiento de superioridad que por supuesto no se corresponde con la realidad del argentino respecto de sus hermanos latinoamericanos, digamos, ¿no? Es decir, cierto engreimiento, ¿no? Del argentino. Que bueno, la realidad no fue cambiando de lugar. Bueno, al mismo tiempo aquí aparece acá aparece mencionado algo de lo que decíamos antes, o sea, la política va a estar dominada por élites provinciales que de alguna manera van a empezar, van a terminar aliando con el gobierno nacional, van a terminar configurando lo que se llamó el Partido Autonomista Nacional, y que de alguna manera ese partido que es la Liga de Gobernadores, va a ir
imponiendo a los distintos presidentes, que van a ser finalmente los que van de alguna manera, dirigir el Estado Nacional, ¿no? Este grupo, llamémosle, de gobernantes conservadores, va a entrar de alguna manera en conflicto con la demanda, porque de alguna forma la Constitución del 53 prometía una república posible, digamos, es decir, la república debía establecerse en el año 53 o en el año 60 con la población que había, que era, digamos así, muy poco alfabetizada y que no había, digamos así, no se consideraba que había condiciones para el establecimiento de una ciudadanía políticamente activa, ¿no? Entonces, a partir de, digamos así, del proceso de evolución, del avance de la educación, la demanda de participación política aumenta, y eso es lo que lleva entonces finalmente al establecimiento de un sistema que fuera más democrático, digamos, ¿no? Y esto se va a poner en evidencia, digamos, a partir sobre todo de 1890, cuando se produce, decíamos, el levantamiento de la revolución de 1890, que no triunfa, digamos, pero termina derrocando el gobierno de Juárez Celman, y fundamentalmente lo que vemos acá es que se crea el partido, lo que fue la Unión Cívica Radical, que es el gran partido moderno argentino, junto con el Partido Socialista, ¿no? El PAN es un partido que, como decíamos antes, es el partido dominante en el sistema. En realidad, uno podría decir que el PAN es un conjunto de partidos provinciales, ¿no? No es... o sea, si ustedes se fijan, autonomista nacional es lo que se llama un oxímoron. ¿Alguien sabe qué quiere decir oxímoron? No. No. Es una gente que agrupa. No, es un término cuando uno tiene... Que junta dos pensamientos opuestos. Claro, un sustantivo que es modificado por un adjetivo que tiene un sentido que es contrario, no es exactamente lo contrario, pero es bastante contrapuesto, ¿no? Es decir, qué sé yo, los jóvenes viejos, es un oxímoron, estoy afirmando y negando al mismo tiempo. Obviamente, ese joven viejo, el viejo no es lo mismo, que no se refiere a las mismas cosas, ¿no? Se refiere a cosas distintas. El joven habla de la edad y viejo habla de la mentalidad. Entonces, bueno, habla de cosas distintas, pero en el fondo son contradictorios. Autonomista nacional es así. ¿Por qué? Porque autonomista quiere decir federalista, o sea, partidario de su independencia del Estado nacional. Y nacional es todo lo contrario. Es como si fuera federal unitario. O sea, reúne entonces a todos los partidos provinciales y que se configuran como un partido nacional. Vos, perdoname, Sebastián, que te haga una pregunta. ¿Vos no ves la filmina? Sí, la estoy viendo. Ah, bueno. ¿Querés seguir un rato vos? Así cambiamos Cambiamos jugador, dale. de portavoz. Sí, dale. Bueno, en cuanto al orden político, bueno, tenemos un orden político republicano en donde existe una división bastante marcada entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien el régimen es fuertemente presidencialista, porque el presidente tiene bastantes atribuciones, como por ejemplo la de poder sancionar decretos, inclusive sin que el Congreso esté reunido, o decretar intervención en alguna de las provincias. Esto fundamentalmente se hacía cuando el poder de turno veía que en alguna provincia había alguna situación que no le era favorable, pero sin embargo era un sistema que tenía contrapesos. ¿Por qué? Porque bueno, no había reelección presidencial automática, es decir, un presidente gobernaba 6 años y si después quería volver ese candidato a presentarse en una elección, tenía que dejar pasar un periodo intermedio.
Después, el sistema con el cual se elegía a los gobernantes era un sistema indirecto, es muy similar al que tiene todavía en la actualidad Estados Unidos, o sea, con un colegio electoral, en donde los votantes votaban por una lista de electores que después tenían que elegir en el colegio electoral finalmente a determinado candidato. De hecho, y bueno, después también había un poder legislativo que era bicameral, dividido en una Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados estaba elegida fundamentalmente por la cantidad de habitantes, es decir, había un diputado de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenía un determinado territorio, y después estaba la Cámara de Senadores, que tenía una proporción fija y que fundamentalmente el Senado solía estar ocupado por ex gobernadores provinciales e inclusive por ex presidentes. Después, las provincias eran estados subnacionales que tenían sus propias estructuras, es decir, tenían gobernador, legislatura, poder judicial, pero el Estado central o el Estado nacional tenía la potestad, cuando existía alguna situación que le era desafecta, que inclusive va a pasar con el radicalismo después, la potestad de intervenir esa provincia, es decir, de mandar a un tipo que actuaba como representante del poder central para sacar al gobernador de turno y por ende llamar a elecciones y poder posibilitar que gane algún candidato del propio partido. Claro. Y después, los castigos vienen siendo eso, ¿no, Sebastián? ¿Cómo? Los castigos vienen siendo esos, según el texto. Sí, digamos, vos pensás que, por ejemplo, el PAN era una coalición, estaba representada por personalidades, o sea, un sistema de notables, es decir, de personajes fuertes, que negociaban entre sí. Por supuesto, necesitaban de una legitimación de tipo electoral. De hecho, eso es lo que va, digamos, las impugnaciones que el régimen va a ir recibiendo por parte, no solo por parte de la sociedad civil, sino también, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, del socialismo, sino dentro del mismo PAN, bueno, va a hacer que más adelante se haga una reforma. Y por supuesto, como todo, había cosas que se negociaban, y cuando no se podía negociar, obviamente que se aplicaba un castigo, un correctivo, como quiera llamarlo, que podía ser, por ejemplo, una intervención federal. Retomando algo que dijo Aníbal, hay provincias que son las que quedaron como más rezagadas en cuanto al reparto de los beneficios de lo que es esta inserción en el mercado mundial, y por ejemplo lo podemos ver hoy en día que viven fundamentalmente del empleo público. Bueno, eso también es una manera de poder negociar. Es decir, vos me apoyás, bueno, yo te doy tal cosa. Si vos sacás los pies del plato, como decía Perón, bueno, había intervención federal. ¿Va? No sé si respondí tu pregunta. Una consulta, Sí. Una consulta fue un poquito de esto. Más o menos hoy en día hay como un seguimiento de estos partidos políticos. ¿Del PAN hay algún seguimiento? ¿Siguió en el tiempo? ¿Murió? ¿Quedó en algún partido? Son los partidos conservadores. O sea, es lo que se llamaban los conservadores, ¿no? O sea, en la Argentina esa corriente fue quedando anulada, digamos, ¿no? Los conservadores, uno podría decir, bueno, digamos, son las corrientes más, llamémosle, más tradicionales, digamos, ¿no? Pero yo diría que no tiene una expresión, digamos, existen como sellos, pero no hay una expresión electoral significativa, en mi opinión, ¿no? Porque hoy en día vemos, y más este año, que son de elecciones, que muchos de estos, más el liberalismo, que hoy retomó fuerza, se vuelven a plantear estos mismos escenarios, que quizás usted lo había marcado en un par de filminas atrás. Por eso es que pregunto lo de
No, pero lo que pasa es que es muy difícil hacer, o sea, digamos, trasladar corrientes políticas de hace un siglo a la actualidad. Eso es muy difícil, digamos, porque el socialismo, digamos, de esta etapa no existe ya, porque respondía a otra realidad económica y social. Entonces yo no me parece que se pueda traspolar de esa realidad a la actual. Digamos, uno podría decir, bueno, sí, uno podría ubicar dentro de lo que podemos llamar el PRO, uno puede decir son liberales, pero junto a ellos están los radicales, los que pertenecen a ese partido radical, que eran los grandes enemigos. O sea, es otro escenario, por eso digo, no se puede hacer una transposición automática, ¿no? Porque en realidad, como bien señalaba Sebastián, se trata, en el caso de los gobernantes, de aquellos que de alguna manera tenían garantizado el ejercicio del gobierno porque no había un voto democrático, ¿no? Eso fundamentalmente era eso. Inclusive lo que dice Gallo, y que muchos de los gobernantes eran progresistas en lo económico y social, pero eran conservadores en la política. O sea, ¿por qué? Porque querían seguir gobernando ellos, ¿no? Digamos. Eso no sé si tiene ideología, porque a mí me parece que todos quieren seguir gobernando ellos. Así que en ese sentido, todos pueden decir que son conservadores, ¿no? Es decir, yo no conozco un político que no quiera seguir gobernando. No sé si alguien conoce, digamos, en general, si lo dejan, en la Argentina, sobre todo, el que tiene poder quiere seguir teniéndolo, ¿no? Y si no, miremos a Venezuela. Bueno, por eso eso no tiene ideología, digamos, como bien dice acá el compatriota. Bueno, finalmente, acá habla de un poco del PAN. Lo que me interesa finalizar es con esto de el ocaso del régimen, que justamente esto que mencionábamos antes, o sea, la ley Sáenz Peña implica la modernización política que se correspondía con la modernización económica. Implicaba un intento de poner la política al nivel de la economía y de la sociedad. La sociedad era moderna, la cultura moderna, pero la política estaba un poco, diríamos así, atrasada. Entonces se buscó, de alguna forma, poner al nivel, diríamos así, del nivel del progreso que Argentina había tenido, ¿no? Y acá entonces aparece la Unión Cívica Radical, que demostró ser el partido, no era algo que estaba escrito, digamos, ¿no? Que mejor se manejó. Es decir, en realidad lo que pasó fue que coincidió la ley Sáenz Peña, se da en 1912, y en 1914 se produce la guerra. Y la guerra genera una gran crisis económica y social, y los conservadores pierden el poder en buena medida por la ley Sáenz Peña, que otorga el derecho de voto para los argentinos nativos, pero al mismo tiempo digo, porque también los argentinos nativos están con bronca porque la guerra generó desocupación. Entonces votan por un partido nuevo, que no era nuevo en realidad, porque eran políticos que venían del antiguo, digamos, del PAN, en muchos casos, pero que tuvieron la capacidad de crear un aparato partidario para captar votos, ¿no? Que fue los comités radicales, ¿no? El comité radical fue el gran instrumento que tuvo Irigoyen para imponerse en el país, ¿no? Bueno, Sebastián, ¿querés agregar algo más? Sí, bueno, básicamente que igualmente, aunque digamos, lo que era el PAN fue dividido a las elecciones entre el Partido Demócrata Progresista y el Partido Conservador de Napoleón Ugarte, que era gobernador de Buenos Aires, pero aún así la victoria de los radicales fue bastante ajustada en el colegio electoral. Yo no me acuerdo si tuvieron que negociar con una facción disidente, creo que en Santa Fe, para obtener los votos. Y bueno, básicamente este proceso de apertura y de democratización política
en lo que Aníbal fue un intento, digamos, de acompasar lo que era una economía y una sociedad que se habían modernizado, fundamentalmente con el surgimiento de una clase media bastante numerosa, que había tenido la posibilidad de prosperar económicamente, de recibir educación, y que buscaban participar de alguna manera del juego político. Básicamente, aparte también hay que tener en cuenta que esto era algo, digamos, en lo cual Argentina también buscaba, no sé si estar a la vanguardia, pero también tratar de acompañar procesos similares que ocurrían en buena parte del mundo occidental, en diferentes ritmos, pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta que no me quedó muy claro. ¿Cuáles fueron las causas que tuvo Saspeña para crear la ley, esta ley con la que Irigoyen entra al poder? Bueno, a ver, en 1912 el país era un país exitoso, los gobernantes eran gobernantes exitosos. ¿Por qué iban a perder? Ellos pensaron que iban a ganar las elecciones y, como dijo Sebastián, no estuvieron lejos de ganarlas. Había diferencias internas, pero fundamentalmente se da esta situación fundamentalmente por la guerra mundial y porque no tuvieron, digamos, la capacidad para adaptarse al nuevo sistema político que proponía la ley, la democracia, digamos así, universal masculina, ¿no? Que implicaba otro juego político. Entonces, fundamentalmente es eso. Ahora, en la realidad, la Unión Cívica Radical no proponía demasiados cambios. Sí, algunos cambios sí, no eran menores, algunos cambios proponían, porque en la práctica, cuando vos tenés un voto, tenés la posibilidad de usar el voto, siempre existe, diríamos así, menor libertad para tomar medidas antipopulares, porque los sectores populares votan, y al votar inciden, digamos, ¿no? O sea, hay cierta limitación, pero desde el punto de vista de la economía, del manejo en general de la política, no hubo grandes diferencias. Se avanzó, después eso lo vemos con Palacio, pero se avanza un poco en la legislación social, pero no demasiado, no cambia demasiado la idea de la inserción internacional del mundo, no hay una política de desarrollo, digamos, demasiado diferente a la que traía la economía argentina. O sea, no es que había otra propuesta, sí hay un incremento de la participación estatal, un aumento de cierto aumento, que en realidad continúa el aumento que trae, por ejemplo, el Estado del número de empleados, pero básicamente es eso, digamos, ¿no? Yo diría fundamentalmente y cambia la manera de hacer de la sociabilidad política, digamos, abre lo que podemos llamar la etapa de democracia de masa, pero esa democracia de masa está interrumpida en 1930 y recién va a retomarse en 1946, ¿no? Que va a ser un cambio muy importante en la Argentina. Bueno, ¿qué otra pregunta? Una consulta, ¿cómo se sostenía una gran economía, una economía en expansión, en crecimiento, con una falta o poca democracia? Hoy en día no lo vemos tan sencillo. Bueno, justamente porque se estaba en los orígenes en todo el mundo de la democracia. No es que en Europa no había democracia en todos los países, ¿sí? O sea, la democracia estaba de alguna manera avanzando y de hecho, bueno, en la década del 20 va a haber retroceso, o sea, no era universal la democracia como forma desde ya. Olvídate de Asia, de los países musulmanes, de África. Estamos hablando de un cachito de Europa, ni siquiera Europa oriental, no. Estamos hablando de los países de Europa occidental, ¿no? Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Francia, Italia. España no. España no tenía un régimen democrático.
De hecho, va a tener una dictadura muy importante en la década del 20. Y Portugal tampoco. O sea, estamos hablando de un par de 10 países que tenían democracia. Así que la Argentina estaba entrando en esa senda, ¿no? Así que siempre hay un conflicto entre democracia y economía, digamos, ¿no? Es decir, porque en cierto sentido la democracia implica una demanda de compartir los beneficios del progreso. Entonces, hay una tensión. Pero bueno, esa tensión es parte, digamos, es la relación entre capitalismo y democracia. Pero es un conflicto que se da a todo nivel, no solamente en la Argentina, que en la Argentina también se va a dar. Bueno, antes de terminar, si queda acá, no sé si queda alguna pregunta en el chat, que no, acá veo que hay varias. No pasa nada, gracias, profe. No, a mí que no te escuchaba. Nada, recuerden entonces que ahora le vamos a subir, o mañana le subo el cronograma, y para la próxima, entonces, el texto de Rocky, la primera parte, o sea, la próxima sería el viernes, la primera parte del texto de Rocky, y el martes que viene retomamos con la segunda parte, ¿sí? Así que bueno, los dejo, les recomiendo lo que también les dijo Juan, el profesor Gómez, respecto de la lectura, ¿no? Es decir, insisto en eso de tener alguna, digamos, de tener continuidad en la lectura, porque eso es para poder seguir la clase, ¿no? Bueno, quedamos entonces por acá. Los saludo, me alegro verlos aquí, los abrazo y bueno, nos vemos